¿Alguna vez nos hemos parado a pensar cómo hemos llegado hasta aquí? O sea, ¿cómo pasamos de esas pantallas negras con letras parpadeantes a las interfaces que manejamos con los dedos cada día? Bueno, pues este es justo el viaje que vamos a hacer, el de esa revolución gráfica, desde las frías líneas de comando hasta el mundo visual que hoy nos parece lo más normal del mundo. Para entenderlo, vamos a ver los 4 grandes saltos de esta evolución. Primero, la idea original, la visión que lo empezó todo. Después nos meteremos de lleno en la revolución del ratón y los iconos. Luego veremos cómo los ordenadores de repente aprendieron a ver y oír, abriéndose al mundo multimedia. Y para terminar, cómo la red lo conectó absolutamente todo. Y para empezar tenemos que viajar muy atrás en el tiempo, mucho más de lo que imaginamos. Nos vamos a 1945. La guerra acaba de terminar, y mientras el mundo intenta reconstruirse, un visionario ya está dibujando en su cabeza el futuro de la información. Y lo hace décadas antes de que la tecnología para hacerlo realidad siquiera existiera. Ese visionario era Vannevar Bush, y su idea se llamaba Memex. A él le preocupaba algo muy concreto. Con la explosión de investigación científica durante la guerra, temía que nos ahogáramos en un mar de datos, en un laberinto de información imposible de manejar. Su solución no era solo guardar cosas, era conectarlas. Y aquí está la genialidad de su idea, la clave de todo. Bush no pensaba solo en almacenar, sino en las conexiones. Se imaginó lo que llamó senderos de asociación, la posibilidad de saltar de una idea a otra relacionada al instante. Vamos, que estaba describiendo básicamente el hipervínculo, el link de toda la vida, pero medio siglo antes de que existiera. Claro que la realidad, por aquel entonces, estaba a años luz de esa visión. En los años 60, interactuar con un ordenador era un proceso lento y un poco frustrante. Había que teclear un comando, esperar, y una máquina enorme imprimía la respuesta línea a línea en un rollo de papel. De gráficos ni hablamos. Era un mundo de texto puro y duro. Y esto nos lleva al siguiente gran reto. ¿Cómo hacer que estas máquinas tan complejas fueran útiles para todo el mundo, no solo para un puñado de programadores? La respuesta fue enseñar a los ordenadores a hablar un idioma que todos entendemos, el lenguaje visual. Curiosamente, la primera chispa de esta revolución no fue gráfica. Fue una hoja de cálculo llamada VisiCalc. Por primera vez se podía cambiar un número en una casilla y ver cómo al instante se recalculaba toda una tabla. Hoy nos parece una tontería, pero aquello fue mágico. Convirtió al ordenador personal de un juguete para aficionados a una herramienta de trabajo imprescindible. Pero la auténtica revolución, el cambio de paradigma, fue pasar de escribir órdenes a señalar y hacer clic. Esto es lo que conocemos como interfaz gráfica de usuario, o GUI, la idea, totalmente radical para la época, de que para borrar un archivo no hacía falta escribir un comando críptico, sino simplemente arrastrar un icono a una papelera. Y esta cronología cuenta una historia increíble. La idea nació en un laboratorio de Xerox, con un ordenador llamado Alto. Pero el momento decisivo, el punto de inflexión, llegó en 1979. Un joven, Steve Jobs, visitó ese laboratorio, vio el ratón, los iconos, las ventanas y tuvo una revelación. Comprendió que aquello era futuro y se obsesionó con llevarlo a todo el mundo. Todo esto se basaba en un principio con un nombre un poco raro. Wese Haig, las siglas en inglés de What you see is what you get. O sea, lo que ves es lo que obtienes. Por primera vez, lo que se veía en la pantalla era un reflejo exacto de cómo quedaría el documento al imprimirlo. Esto hizo que los ordenadores, por fin, fueran intuitivos. Vale, ya teníamos interfaces gráficas. Ahora, el siguiente paso lógico era darles sentidos a los ordenadores. Que no solo manejaran texto y dibujos, sino que también pudieran ver fotos, escuchar sonidos y reproducir vídeos. El gran salto al multimedia. Para representar una imagen en un ordenador, surgieron dos filosofías. Por un lado, los gráficos rasterizados, que funcionan como un mosaico gigante de puntos de colores, los píxeles. Son perfectos para la complejidad y los matices de una fotografía. Y por otro, los gráficos vectoriales, que son más como planos de arquitecto, puras instrucciones matemáticas, ideales para logos que necesitas ampliar o reducir sin que pierdan nada de calidad. Y esta tabla nos da una idea de lo básico que era todo al principio. Con solo 3 bits de información para cada píxel se podían conseguir 8 colores. Era un sistema súper simple, pero fue el comienzo. Para que nos hagamos una idea de la evolución, hoy la mayoría de las pantallas usan 24 bits por píxel para generar más de 16 millones de colores. Pero claro, esta explosión multimedia trajo un problema gigantesco, el tamaño de los archivos. Pensemos en esto, una única película de 2 horas, sin comprimir, ocuparía unos 200 gigabytes. Con la tecnología de almacenamiento de la época, era algo sencillamente inmanejable.
La solución, por supuesto, fue la compresión, y aquí había dos tipos. La compresión sin pérdida es como si desmontas un mueble de IKEA para que quepa en la caja. Todas las piezas están ahí para volver a montarlo exactamente igual. En cambio, la compresión con pérdida, como la de los JPG, es más astuta. Tira a la basura pequeños detalles de la imagen que nuestro ojo y nuestro cerebro apenas notan, y así consigue archivos muchísimo más pequeños. Y una idea igual de ingeniosa se aplicó a la música. En lugar de grabar la onda de sonido real, que ocupa una barbaridad, el formato MIDI graba la partitura. Dice qué nota hay que tocar, con qué instrumento, con qué intensidad y durante cuánto tiempo. Las instrucciones son un archivo diminuto en comparación con la grabación del sonido real. Fenomenal. Ya teníamos interfaces gráficas y ordenadores capaces de manejar multimedia. Solo faltaba la pieza final del puzzle: conectar todos esos ordenadores entre sí. Y al hacerlo, sin que fuera necesariamente el plan original, se iba a hacer realidad aquella vieja visión de Bane-Barbus de 1945. Y esa pieza clave, por increíble que parezca, fue el humilde módem. Era básicamente un traductor. Permitía que los ordenadores, que hablan en digital, se comunicaran usando la red telefónica de toda la vida, que era analógica. Era el aparato que convertía los datos en ese chirrido tan característico que muchos recordarán. Pero para que millones de ordenadores se entendieran entre ellos, necesitaban un idioma común, unas reglas de juego. Y así nacieron los protocolos. Uno para empaquetar los datos y enviarlos de forma segura, otro para pedir y recibir páginas web, y un lenguaje, el HTML, para construir esas páginas y poder meter en ellas texto, imágenes y, por supuesto, enlaces. Y aquí, la historia cierra el círculo de una forma casi poética. Ese simple clic que hacemos en un enlace, en un hipervínculo, es la materialización de aquellos senderos de asociación que Vannevar-Bush imaginó casi 50 años antes. La idea de poder saltar de un conocimiento a otro al instante, pero ahora a escala mundial. Así que, técnicamente, hemos cumplido la visión. Hemos construido una especie de Memex global a una escala que ni el propio Bush podría haber soñado. Pero queda en el aire la pregunta filosófica que lanzó uno de los pioneros de todo esto. El objetivo era aumentar el intelecto humano. Lo hemos conectado todo, pero ¿lo estamos usando para ser realmente más sabios? Una reflexión final sobre el verdadero legado de esta revolución gráfica.